Durante la década de los 90 se desarrolló la generación de los 32 y 64 bits, en la cual comenzó una nueva etapa, la era de las 3 dimensiones, y apareció una compañía que se convertiría en el nuevo líder de la industria. Historia de los videojuegos, parte 7, la quinta generación. En 1991, Philips lanzó la Compact Disc Interactive, abreviada CDI. Esta consola con 2 procesadores de 16 bits marcó el final de la anterior generación y el comienzo de la siguiente. Permitía reproducir, además de juegos, secuencias de vídeo y música. Gracias al acuerdo que mantenía con Nintendo, se lanzaron en la consola juegos como Mario Hotel y varios juegos de la saga Zelda. Otros títulos estaban basados en cuentos infantiles, como Alicia en el País de las Maravillas o concursos de televisión. Sufrió varios rediseños y sus ventas se limitaron a 567.000 unidades. Amiga CD32 de Commodore fue la primera consola de 32 bits en emplear el soporte CD. Fue lanzada en Norteamérica, Canadá y Reino Unido en septiembre de 1993, casi al mismo tiempo que 3DO. Mientras que en Europa cosechó buenas ventas, en América no triunfó demasiado. Al no obtener suficiente beneficio, en 1994 Commodore cayó en bancarrota. Esta consola permitía utilizar teclado, ratón y otros periféricos que la convertían en el ordenador del que provenía realmente el hardware. Algunos de sus títulos son Super Stardust y Diggers. 3DO Interactive Multiplayer era una consola de 32 bits desarrollada conjuntamente por varias empresas, entre las que destacan Panasonic, Sanyo y Goldstar. Fue lanzada en 1993. Empleaba el soporte CD y tenía la particularidad de que no disponía de ningún tipo de protección, permitiendo así la libre reproducción de software de otras regiones y software ilegal, aunque este último no era muy popular en esa época, dada la poca popularidad de las grabadoras. Fue la primera consola en incluir un visualizador de música. Llegaron a venderse 2 millones de unidades y algunos de sus juegos son Super Street Fighter 2 Turbo, Need for Speed y Alone in the Dark. De ella se hicieron varios modelos y una sucesora llamada M2 que nunca llegó a comercializarse. Poco tiempo después, el 18 de noviembre de 1993, Atari lanzó lo que sería su última consola, Atari Jaguar. A principios de los 90, Atari creó 2 proyectos para competir contra Sega y Nintendo. El primero era una consola de 32 bits llamada Phantom, y el segundo, una de 64 bits llamada Jaguar, que sería la que finalmente se comercializaría. Su éxito fue más bien escaso, vendió 2 millones de unidades a nivel mundial. Mientras que Jaguar empleaba cartuchos, la competencia utilizaba discos compactos, así que para no quedarse atrás, Atari lanzó un periférico, el Atari Jaguar CD, que utilizaba dicho formato. Para terminar, en 1995 Atari mostró un prototipo de lo que sería Jaguar 2 que nunca llegó a realizarse. Así acabó la historia de Atari en el mundo de las consolas. Algunos de sus títulos eran Rayman, Worms y Alien vs Predator, su juego más vendido. Una de las consolas más curiosas de la historia es Virtual Boy de Nintendo, diseñada por Gunpei Yokoi, quien creó con anterioridad las Game & Watch y la Game Boy. Esta consola de 32 bits fue lanzada a mediados de 1995 en Japón y Norteamérica. Sus pésimas ventas hicieron que nunca llegara a Europa. La máquina, a diferencia de las demás, no se conectaba a un televisor, sino que las imágenes se veían a través de unas gafas virtuales con unos orificios para los ojos, como en un microscopio, que era la propia consola. Por eso es considerada una consola portable, pero no portátil, ya que era imposible usarla en exteriores. Se caracterizaba por usar solamente luces rojas para representar los juegos, ya que el uso de más colores habría supuesto un encarecimiento demasiado importante del producto. La máquina creaba 2 imágenes independientes, que vistas por los ojos se unían formando una sola, dando el efecto de tridimensionalidad. Su mando tenía una extraña forma, con una cruceta a cada lado y varios botones. En él se insertaban las 6 pilas que necesitaba para funcionar. Virtual Boy solo consiguió vender 900.000 unidades. Las causas de su fracaso fueron varias. Al no poder realizarse fotos de los juegos, la publicidad en revistas especializadas era prácticamente imposible. Y la incómoda postura para jugar junto al cansancio que producía en la vista hacían necesario parar cada 15 o 30 minutos. Se lanzaron para este soporte un total de 22 juegos, entre los que se encuentran Mario's Tennis, 3D Tetris y Wario Land. Casi una treintena de títulos fueron cancelados, como una nueva versión de Donkey Kong Country 2. Esta innovadora apuesta acabó siendo el mayor fracaso en la historia de Nintendo.